Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todas las personas que se dan el tiempo para encontrarse con nosotros? Somos un grupo de jóvenes que queremos hablar de política. Bienvenidos todos. Hoy tenemos el gustazo de compartir con nuestros amigos desde Estados Unidos, nuestro gran Cristian Castro. Tenemos la presencia de Tavi Jiménez, también está André Medina y yo, que seré el moderador de esta semana. Bienvenidos todos. Vamos a conversar con respecto a política y a elecciones 2021. Un abrazo inmenso, gracias por darse este tiempo y vamos a disfrutar de nuestro tema. Nuestra primera pregunta, y con esta pasamos a presentarnos, es ¿qué esperamos y qué debería ser el presidente de la República y los asambleístas una vez que ganen las elecciones 2021? Buenas noches, ¿cómo estás, Tavi? Hola Eric y hola a todas las personas que están aquí ya con nosotros. Bueno, no sé, es que si hablamos desde el principal contexto que estamos viviendo ahora, yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría estar en los zapatos del presidente o de los asambleístas, ¿no? Porque definitivamente el contexto está como que súper complicado. De por sí, el Ecuador no estaba preparado para nada fuera de lo normal, peor para una pandemia mundial, peor cuando no tenemos recursos y no sé, yo pienso que lo principal que esperamos en estas futuras elecciones de que nos puedan dar nuestros asambleístas y el presidente es que nos den primerito como que esa estabilidad que no tenemos, que nos den principalmente esa seguridad de que estamos en un país, porque ahorita estamos como que, no sé, como que en una carretilla más bien en un avión sin que lo conduzca. O sea, estamos en un avión con turbulencia y sin piloto. Así estamos. Entonces, creo que lo que esperamos es un piloto, mínimo. Tavi, ¿le das chance al gobierno actual un añito, 2 añitos hasta que pase la pandemia y se establezca la situación? Al gobierno actual, Sí, a Lenin Moreno, bueno, y a toda la asamblea. es que, no sé, yo la verdad, yo no espero nada de Lenin Moreno porque no he hecho técnicamente nada, más que echarle la culpa a Correa de todo. Es así con la idea de los medios. Entonces, como que ahorita, es verdad, yo sí sería la idea de que mucha gente dice como que, ay, pero ya no hay que seguir reclamándole a Lenin Moreno porque ya se está yendo, que no sé qué. Pero yo pienso que como ciudadanos nunca tenemos que dejar de reclamar a nuestras autoridades porque por algo les pusimos ahí. Y así sea que le quede un mes, 2 meses, un día, una semana, es su obligación y es nuestra obligación también como ciudadanos conocer qué está pasando. O sea, no porque ya te estás yendo voy a dejar que hagas lo que quieras. O sea, no, o sea, qué estás haciendo en los últimos días, en los últimos meses que te quedan. Entonces, la verdad, yo no le daría más tiempo de gracia porque ya tuvo su oportunidad y no ha hecho nada en su oportunidad. Sobre todo nada que nos dé esa estabilidad que te digo que esperamos para las futuras políticas. Genial. Chris, ¿tú qué opinas de elecciones 2021? ¿Qué debería hacer un presidente y qué debería hacer la Asamblea Nacional que se va a posesionar? A ver, muy buenas noches con todos, chicos. Gracias por escucharnos una semana más, ¿no? Pues un tema full amplio y full bueno. ¿Qué deberían hacer? Gobernar primeramente. Lamentable es lo que ha pasado estos últimos 4 años. No hemos tenido un gobierno estable, alguien que nos dé esa seguridad a los ciudadanos, ¿no? Y igual la Asamblea Nacional no ha cumplido, tanto así que esos porcentajes de aceptación de la Asamblea y del presidente revelan mucho de cuánta participación tuvieron de mano con los ciudadanos. Pues que cumplan con sus funciones primero, ¿no? Que el gobierno marque una macroeconomía, ya establezcamos algo fijo, ¿no? O sea, vamos del socialismo al otro lado y para aquí, para allá, y no nos afianzamos a una política económica para que funcione, ¿no? Y la asamblea que controle, que no exista actos de corrupción, que no participe en los repartos, que no participe en todo lo que hemos visto que se ha involucrado, ¿no? Entonces yo creo que simplemente alguien que cumpla con los artículos de la Constitución bastaría y ya con eso haría mucho más de lo que ha hecho este actual gobierno. Chris, en réplica a tu comentario, 3 preguntas. Uh-huh. Si teníamos un gobierno que tomaba decisiones fuertes, como la de octubre Uh-huh. pasado, de quitar el subsidio de todos los combustibles, Uh-huh. y no se echaba para atrás,
¿considerarías que sería mejor eso? ¿Un gobierno que tome sus decisiones, que a pesar de que no sean populares, se mantengan? Esa es la primera. La segunda era eh, con respecto a la asamblea. Tú decías que deben fiscalizar y aparte de Ujú. eso, que no participen en el tema del reparto y en la corrupción. ¿Qué tan reprochable te parece eso? ¿Qué criterio tienes de la participación de la asamblea en la corrupción en general? Ujú. Eh, Danos un poquito más de criterio sobre esto, ¿te parece? Claro, chévere. Mira, decisiones populares, yo creo que ahí depende, ¿no? Porque hay una línea bien delgada que separa lo que todos quieren y lo que se debe hacer. Porque si mandas a consulta popular en que quienes quieren que el Estado no cobre impuestos, va a ganar como mayoría que nadie quiere pagar impuestos. Entonces, pero el Estado no puede funcionar sin impuestos porque no habría recaudación, no habría seguridad, no habría salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una línea delgada que divide eso, ¿no? Y de ahí, con respecto de las decisiones que se tomaron en octubre, pues toca medir el impacto, ¿no? Porque es muy cierta la parte que dicen que no es justo que los que no tenemos un carro de lujo que tiene más de 6 cilindros, que jala full gasolina, sea, utilice gasolina subsidiada. Entonces no tiene ningún sentido que este sea subsidiado porque tiene los recursos para así pagarlo. Pero, como te digo, hay una línea muy delgada. Yo creo que sí, cuando ya defines una política económica y te mantienes en ella, puedes ir partiendo de ahí, ¿entiendes? Si es que vamos a eliminar subsidios o si es que vamos a favorecer, pero tratemos de ayudar a la sociedad a solventar esos abruptos, ¿entiendes? Porque si es que en verdad afectamos a hacer un estudio más profundo y socializar mucho más los estudios que se realizan acerca de, por ejemplo, cuando quitaron el subsidio, al final del día me parece que subía unos centavos a la producción agrícola, unos 5 o 10 centavos, pero al final en el consumidor terminó subiendo como $2 o $3 y aún ni siquiera se establecieron ya las políticas, entonces fue como que demasiada especulación y eso ya es más de parte de los ciudadanos. Y de ahí, yéndonos al parte de la asamblea, cualquier acto de corrupción es reprochable, ¿no? O sea, imagínate que la ministra, yo escuché el otro día un analista político y me parece muy, muy acertado, ¿no? Cuando le das demasiadas funciones a una persona, es imposible que las pueda cumplir. Cuando fusionaron los ministerios y fusionaron con el de la política, con el Ministerio del Interior, no creo que pudo cumplir a cabalidad de la ministra ninguna de las dos funciones. O sea, y malinterpretaron el tener un gobierno político con el reparto. O sea, con tratar de gobernar con los demás partidos políticos no significa que repartir el país como si fuera un pastel, ¿no? Un pastel a cada persona. Creo que esa es la parte que tenemos que solucionar y que gobiernen con todos, pero que gobiernen, si hay personas capaces y transparentes en todos los gobiernos, pues chévere, pero si es que no, que pongan solamente los que están capacitados. Genial, me parece que por ahí ya vamos concatenando con la idea que nos comentaba Tab. A pesar de que sean políticas un poco o muy impopulares, necesitamos Uh mano dura para comenzar a generar una identidad como país que nos permita -huh. conducir hacia todos a un futuro, bueno o malo, pero al menos que sea uno y que sea cierto. Uh André, -huh. buenas noches, ¿tú qué opinas? Elecciones 2021. ¿Cómo están? Hola chicos todos. Bueno, en realidad yo creo que es verdad lo que necesitamos, lo que mencionó Tavi, lo que mencionó Chris, pero realmente tan bajo está nuestra política que si tú sales a la calle y le preguntas qué espera de su autoridad, qué espera del presidente, lo que te dicen es con que no robe me basta, con que no robe yo feliz. Entonces ahí te das cuenta de lo mal que estamos realmente porque esperamos simplemente que no robe, cuando eso ni siquiera tendríamos que esperarlo, sino que ya tendría que venir implícito y realmente necesitamos a alguien que lidere. Y es triste ver que las personas eligen a alguien porque esperan que esa persona sea su líder y cuando llega al poder realmente responde a intereses de ciertos grupos pequeños que para eso hubiéramos votado por ellos directamente si esperáramos que ellos sean quienes tomen las decisiones importantes para nosotros.
Así que bajo mi punto de vista, y también creo que concordando un poco con lo que dijeron aquí Chris y Tavi, lo que necesitamos de alguien y para qué escogemos a alguien es para que lidere. Y lamentablemente eso es algo que no lo hemos visto. Así que para el 2021 está difícil también, la verdad. Es un panorama bastante difícil, no es como que esperamos que llegue un Mesías a salvarnos, porque la verdad las probabilidades de que eso ocurra son casi nulas, pero creo que estamos en un ambiente en el que por lo menos cada quien desde su punto de vista, desde su ideología política, espera elegir al menos peor o al que haga las cosas diferentes. Genial, André. Una pregunta en general para todos ustedes y acotando un poco, extendiéndonos a la primera respuesta. André nos acaba de decir que necesitamos escoger al menos peor, pero el menos Justo se iba a decir. ¿qué atribuciones, qué responsabilidades debe tener? Uno como presidente, dos como asamblea en general. Por favor, coméntanos un poco. Durante unos minutitos podemos revisar el tema de las atribuciones del presidente y de la asamblea. Googlear, chicos. Lo googlearon. Entonces, ¿cuáles consideran que son los temas más importantes o los temas más álgidos que ellos van a asumir? Comencemos con Tavi, de nuevo. Bueno, es que yo justo quería replicar un poco lo que dijo André, pero no sé si luego se alarga mucho. No. Solo, o sea, breve rasgos, es como que pensar en el menos peor, o sea, suena full mediocre, pero es la realidad. Literalmente, tú ves ahorita las predicciones y dices, chuta, ¿cuál será literal, el menos malo, sí? Y decir de que en realidad creo que en Ecuador no tenemos para nada una cultura de liderazgo, y entonces, si ni siquiera en nuestras empresas, si ni siquiera en nuestras familias, en nuestras pequeñas comunidades sabemos liderar como esperamos que haya líderes políticos. Pero bueno, ya ese es otro tema. No, pero yo creo que ya deberíamos comenzar, ¿no? Y es chévere tener este espacio y a los que nos escuchan, es chévere que se den un chance de tiempo a escuchar estas opiniones y no queremos ser perfectos, ¿no? Y no queremos sonar como los sabios. Queremos crear esa conciencia y hacer que ustedes hablen de política. Y ese es el fin de esto, ¿no? Que digan, escuché el otro día que habló el Cristian, habló el Andre y hablaron pendejadas porque en realidad esto es lo correcto. Y entonces, chévere, o sea, eso es lo que se intenta aquí. Generar que crezcan nuevos liderazgos, que salgan nuevos líderes, que hablemos todos de política y creo que eso es lo importante. Y con respecto al menos peor, es lo que tenemos. Tratemos de revisar las propuestas y el que mienta menos a este paso. O sea, ¿se dan cuenta qué terrible lo que estamos diciendo? Es así, o sea, es lo triste porque tú te vas a ver las propuestas y tú te vas a ver lo que están haciendo. Todo el mundo trata de apuntarle a los jóvenes, o sea, todo el mundo. Y es solamente porque nos ven que somos el cliente del momento, ¿entiendes? O sea, es el cliente del momento, porque ahorita somos mayoría y podemos escoger, si los jóvenes nos pusiéramos de acuerdo, podemos poner un presidente, podemos poner una asamblea, así de simple. Y por eso es que están tratando y apuntando a nosotros, por eso es que vemos inclusive que hasta figuras de la televisión se apuntalan a redes sociales para poder transmitir su visión de la política o su visión de país, porque ya ven que los medios tradicionales ya casi no cumplen con esa función. Pero ahí estaríamos entrando quizás en otro debate. O sea, claro, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación? Creo que debería ser un tema muy amplio y que deberíamos hablarlo en otro debate. claro, no, pero un tema muy importante, Cris, y otro tema también muy importante es ¿por qué tanto interés en los jóvenes? ¿A los políticos realmente les interesa a los jóvenes o les interesa simplemente obtener ese voto? Y ya Yo digo, para mí somos los clientes del momento, o sea, ahorita es el mercado, ¿no? El mercado tiene que ir fluctuando a donde hay la proyección de mayor clientela, entonces. Yo lo veo así, lamentablemente. Es muy importante para hacer conciencia, porque tú tienes que pensar, a ver, esta persona lo que está diciendo, ¿en verdad se preocupa por mí? ¿O solo intenta convencerme para que yo vote? A ver qué tan realista es lo que me dice. Correcto. Para darme cuenta si en verdad se preocupa por mí o solo me está utilizando. Pero ¿sabes también por qué se apunta más allá de que somos un mercado? Es porque también somos un público vulnerable y débil. Ese es un punto muy fuerte. O sea, no sé, yo me estoy inventando ahorita y es por lo que yo he visto que quizás los adultos en nuestra edad
por ejemplo, mi mamá a los 24 ya tenía una hija, que estaba súper trabajando, ya, o sea, era como que un adulto. En cambio, nosotros a los 28 seguimos tonteando, entonces, No, yo por tengo eso dos es que hijos. realmente como que nos ven como que, los manes son Uno de 4. brutos. Bueno, Bueno, eso van a sí. votar por el que más likes tiene. Y eso es lo que yo iba a decir. O sea, ahí es donde caemos en full popularidad. O sea, y hasta qué punto votamos conscientemente o por Facebook. O sea, literalmente, yo le caché el man en Facebook o en YouTube porque ahora me bombardearon con full anuncios. Sí, yo le caché que iba a hacer no sé qué. O sea, pero hasta ahí, o porque tiene 1000 likes en las fotos. Ya ni siquiera es porque es reinita o no, sino porque tiene likes. Claro, y yo creo que simplemente tenemos que irnos de las propuestas. Cada vez que escuchamos una propuesta, vemos cuán real o cuán factible es. Por ejemplo, que les ofrece que todos van a poder acceder a un cupo en la universidad es mentira. No hay capacidad ni infraestructura universitaria para que todos puedan ingresar a la universidad. Entonces, De ¿cómo hecho, van a dar un Tampoco, cupo a ujú, todos? tampoco le conviene al sistema que todo el mundo entre a la universidad. Si no, ¿quiénes van a ser pero es que albañiles si todos están en la universidad? Ese es Pero otro es que tema si yo también. tengo a ti, a un público que está a punto de entrar a la universidad, ¿con qué te compro? ¿Sabes qué? Si Exacto. votas por mí, vas a poder estudiar lo que tú quieras sin ningún problema. Y Ya, pero todos y luego, ya, correcto. Pero en cambio, eso es precisamente lo que se debe hacer, ¿no? Crear esa conciencia. O sea, ustedes como jóvenes que nos están escuchando, ustedes como jóvenes que nos están viendo en las redes sociales, no se puede. Todos no pueden ingresar a la universidad porque simplemente no hay infraestructura física, salones, profesores, docentes. No hay, no existe. Y Para aunque todos los... hubiera. Bueno, el Eric ya mismo nos dice, Ya, oigan, no sí, se desvíen del tema. A ver, sí, sí, sigue, Eric. es que ese es otro tema súper importante. Moderador. no les corté, pero no me respondieron lo que les pregunté. A ver, de las atribuciones del presidente y de la asamblea, ¿cuál es la que más les importó? Por favor, Ah, ya. punto de orden. Tavi. No sé, es como que súper teórico, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Constitución te dice que sí, que tiene que posicionar al presidente, que tiene que posicionar también a la vicepresidenta o vicepresidenta, también estar pilas de que no sean unas personas incapaces, crear leyes, Oye, pero legislar en con base a lo que ya está creado. a eso de los capaces y de los incapaces es de tener miedo. Nosotros tenemos una asamblea que ya mandó a uno por incapaz. Le declaró incapaz mental y le mandó a la casa. ¿Y 5 meses, 6 meses de presidencia. Entonces, es importante. Yo considero que una de las pesadas de la asamblea y de tener a gente vulnerable ahí y de escoger a alguien que va solo a levantar la mano, es de tener cuidado eso de declararle incapaz mental a alguien. ese es otro, ¿no? O sea, yo creo que ahí va la otra parte que cuán responsables nosotros somos como ciudadanos si es que elegimos a un gobernante y a los 6 meses ya queremos que se vaya. O sea, ese es el nivel de responsabilidad como ciudadanos. O sea, por cierta parte, la Constitución trató de arreglar algo al momento de que no le puedes pedir la revocatoria de mandato del primer año o el último, pero no sé, a veces, o sea, a veces yo pienso que cuando uno toma malas decisiones, tienes que llegar hasta las últimas, ¿no? Si ya escogiste a Lenín Moreno, pues ahora aguántate los 4 años. Es justo, estaba a punto de decirte, o sea, tampoco es cuestión de ya elegimos un presidente y ahora te aguantas los 4 años con el pésimo presidente, por ejemplo, que te pudo haber salido, porque no, porque yo voté por alguien por A, B, C propuesta, me imagino que debía ser Ujú, esta persona. Entonces, si no está cumpliendo, yo tengo todo el derecho de reclamarle a esa persona. Claro que como tú ¿cierto? dices, tampoco estamos que llega y a los 4 o 6 meses ya chao, ¿no? Porque no se trata de eso, también se trata de tener una estabilidad y ser responsable de nuestras decisiones, Ajá. pero también de esa persona ser responsable del cargo que asumió. Entonces, eso me parece muy importante. Y ahora sí a responder un poco la pregunta que me tocaba de Eric, que nos decía que cuál de las atribuciones nos parece la más importante. Yo te podría decir que para mí lo más importante es que estas personas que son electas para los cargos conozcan estas atribuciones, porque aquí estamos hablando de que atribución es lo más importante cuando seguramente hay algún asambleísta o algún candidato asambleísta que ni siquiera ha leído ese artículo de la Constitución en el que le dicen que nomás van a hacer sus atribuciones. Esa Entonces, es ¿qué te podría responder? bajo la manga que tengo yo. En algún momento tenemos
planteado y espero que todas las personas que se dan el tiempo para vernos, para escucharnos, para seguirnos en redes sociales, es que tenemos implementado, tenemos pensado crecer, invadir otros formatos y vamos a hacer entrevistas. Entonces, en estas entrevistas sería súper importante que ustedes comiencen a generar dudas, comiencen a anotarlas y cuando tengamos la oportunidad de conversar con los principales actores políticos de nuestra ciudad, si tenemos alguna oportunidad de participar y de preguntarle a un candidato nacional, ver ¿Cuáles son las atribuciones? leyó la Constitución, sabe que puede hacer esto, sabe que no puede hacer esto. Entonces, Más que eso, preguntarle, así, ¿cuáles son las atribuciones que tendría en caso de ganar el cargo para el que se postula? Sería mejor ponerles una trampa, como que ¿y usted sí sabía que los asambleístas, no sé, pueden vetar, no sé, algo así, como para que digan, ah, sí, 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 y ya cachas de que el Eso man está bien. cero, así. Eso, Eso está bien. o No, pero sea, yo creo que en esa parte o sea, en chance de revanchismo, ¿no? Que dicen que así como toman un examen de ser bachiller, deberían tomar un examen, ser presidente y ser asambleísta. Yo creo que no sería mala idea, ¿verdad? O sea, por lo menos yo para también que, igual, con lo mínimo, ¿no? No estamos exigiendo que tales títulos, tales, claro, o pero lo sea, mínimo, o sea, por lo menos empecemos por algo, señores candidatos, no se lancen porque sí, porque vinieron, les ofrecieron y dijeron, ah, bueno, aquí si gano, gano platita, y si no, no pierdo nada. sí, o No, sea, y no, o sea, no, o sea, algunos candidatos sí dan pena, la verdad. otros Sí, risa, no totalmente. se Por ejemplo, queda esos más. que apenas son bachilleres. O sea, y en cambio a ti exigiéndote de que para que un puesto de secretaria donde vas a ganar el básico, te exigen mínimo una licenciatura y en cambio un presidente que va a ganar millones, o sea, por poco. Es Dos como que, idiomas. no importa. Sí, ¿Ya? bueno, continuamos. Bueno, entre las cosas importantes e interesantes que deberíamos revisar para todas las personas que están con nosotros, Constitución de la República, artículo 120, las atribuciones que tendrá la Asamblea Nacional, y el artículo 147 de la misma Constitución de la República del Ecuador dice cuáles serán las atribuciones y los deberes que tendrá un presidente de la República. Les invito, revísanlo, léenlo. Háganos sus dudas y sus comentarios durante la semana en los pequeños videos que vamos a ir compartiendo. Y es súper importante saber que el presidente de la República, que nosotros elijamos, entre otras cosas, define el mando más alto y jerárquico de las Fuerzas Armadas. Él define toda la cartera de presidentes, de ministros, perdón. Y todos estos ministros son los encargados en generar la política que rige cada una de sus áreas. Entonces, si quieres tener un ministro de trabajo que no te dé un contrato por 3 meses con el chance de que te voten sin parte tu liquidación, piensa bien en qué presidente vas a poner porque él va a ser el encargado de decidir por él. Ahora pasemos un poco al tema real, porque siempre es chévere y lindo leer la Constitución, leer libros. No nos va a Sí, claro, suceder. es algo que Ya todos dice el que hacemos en lee. nuestro tiempo libre. Entonces, vámonos a la otra parte. Vamos a encontrarnos con políticos que no saben qué tienen que hacer, que en muchas ocasiones ni siquiera han tenido la oportunidad de abrir esa constitución que va vigente ya 12 años y van a estar únicamente calentando el puesto. Entonces, hablemos un poco de los políticos que se presentan para estas elecciones 2021. En este caso, les pido que hablemos un poco de dos partes. Vamos a hacer ahí dos bloques, ¿les parece? El primero se va a centrar únicamente en esa cantidad bastante grande de políticos que no se conoce quiénes son, que no sabemos ni siquiera de dónde salieron y que están recibiendo plata del Estado para hacer su campaña, para votos, para aparecer ahí y hacerse un chance famosos y que al final del caso ni siquiera vamos a encontrarnos en la foto. Entonces, hablemos de minorías y luego nos lanzamos con los tres grandes partidos que creo que son los que están dominando las elecciones 2021. Entonces, cambiamos un poco el orden. ¿Te parece, André? Ahora sí nos das tu opinión. Claro, me puedo salir del tema, no cacho. Ni bien empezamos. No, por No, favor, minorías políticas. a ver, y yo, bueno, sí quiero decir algo antes de que se me vaya la idea y antes de irme con la respuesta, que también tiene mucho que ver con lo que tú nos dices de que no conocemos quiénes van a estar, quiénes son los candidatos, ¿no?
yo creo, no sé, es mi opinión, que sería importante que desde el principio también los candidatos no se presenten solamente a ellos como binomio, sino que ya nos presenten quién va a ser parte de su equipo. O sea, quién va a ser nuestro futuro ministro de Economía, quién va a ser nuestra futura ministro de Gobierno, quién va a ser. O sea, sería importante que sepamos, porque también ahí, no sé, es mi idea, que se disminuiría un poco también la corrupción, porque realmente son amarres. A ver, si tu grupo vota por mí, yo te ofrezco tal puesto. Entonces, no estamos viendo realmente las capacidades, sino que los políticos están viendo conveniencias políticas para ganar votos a quienes van a elegir para su gabinete. Entonces, creo que sería importante que desde el principio sepamos quién es su equipo, porque qué tal y tenemos un presidente que de pronto es carismático, se gana a la gente, pero su equipo va a ser una vaina. Entonces, muchas veces nos presentan el perfil del candidato, los títulos que tiene, pero no sabemos a quién va a poner en los puestos que son estratégicos y quiénes van a tomar también decisiones por todo el Ecuador, ¿no? Desde cada ministerio, podría decirse. Y ahora hablando de las minorías, no sé. La verdad es que esto de la política es un juego bastante, no sé si la palabra sería extraño, porque en verdad hay candidatos que jamás tú ni siquiera te enteraste de que has sido candidato y el rato de ir a votar o ver un montón de fotos y quiénes también serán estos, ¿no? El vecino. Pero ¿qué pasa? Oye, mi vecino es todo de candidato. Y me ha ¿Cómo contado va a para poner? votar por él. ¿Qué pasa? O sea, realmente, ¿qué hay ahí? Es que los poderes o los poderosos o quienes más dinero tienen, ¿quiénes se mueven para hacerse notar? ¿Y por qué los medios de comunicación no dan el mismo espacio a todos cuando se supone que deberían hacerlo? Así que realmente es algo mucho más grande de conocer a esas personas, o de qué tanto me entero yo, cuando en realidad estamos en un medio en donde tú no te vas a poner a estudiar candidato por candidato, pero inconscientemente en tu cabecita se va resonando el nombre de la persona a la que más escuchas en la radio, de la persona que más escuchas en la tele, y ese nombre es el que se te va quedando. Entonces no sabes ser el mejor, ser el peor, pero ya le conozco y es el que está aquí. Así que sí, es un tema bastante complejo esto de las minorías. Y también, no sé, pero a veces es como que, por ejemplo, y voy a hacerlo directamente, no voy a dar una opinión y un criterio personal. Si sabemos todos abiertamente que Lenin está apoyando a Lazo, ¿por qué lanza a Juan Fernando Velasco de candidato? O sea, ¿cuál es el plan? No cuadra algo por ahí. Y también te pones a ver, al fin y al cabo son fondos los que les están dando a cada partido. ¿Será que de pronto yo le pido a Tavi que se lance también de candidata y en realidad ella no va a aparecer nunca, pero ella me va a ayudar a mí? Es muy Tavi, ¿me importante. ayudarías? ¿No? Ese es un punto súper cierto. O sea, puede que tal vez no le interese la presidencia, pero sí el dinero de la candidatura. Entonces, tal vez no Ujú. gaste nada y me guarde un poquito para mí y comparto con alguien más. Es que esa es la Claro otra que se parte, supone que ¿no? tienes que presentarlo, las pruebas de que has gastado el dinero que te dan, ¿no? Pero nosotros sabemos que, uf, o sea, eso en realidad la corrupción se mueve por todo lado. Y yo te podría decir, Tavi, o sea, sí, paga propaganda electoral, paga esto, pero, o sea, ¿qué tal, Tavi, si tú me apoyas a mí? Por una parte esa, por la otra parte tenemos que recordar que el presupuesto electoral se divide para la cantidad de participantes que tengamos. Entonces también una forma de perjudicarle al otro es incluir a uno y que su presupuesto se divida. Se gaste o no se gaste en publicidad para el candidato chiquito que no le conocemos, pero le estamos quitando $1 a la campaña de la oposición, de ese medio grande y con chance de posibilidades de ganar, pero que no va a estar a llegar a todos los medios, a todos los puntos, porque le va a faltar plata, porque no tiene el poder económico tan grande. Pero creo que en este caso no tenemos ese problema. Los tres candidatos presidenciales tienen billete y están apadrinados por partidos bastante bien acomodados, pero eso lo vamos a ver en un momentito. Pero eso es bien interesante, ¿no? Sobre Ya, el tema ya, de minorías, Chris, creo que eres el que nos falta de dar ese y- criterio. pero eso es bien interesante, ¿no? Porque ahí te das cuenta que en realidad nadie cumple la ley. Porque si es que se supone que tú tienes asignado un presupuesto y que no deberes salirte de este presupuesto, nadie respeta eso y en realidad nadie paga las multas de haberse pasado ese valor que estás asignado a no pasarte el presupuesto. En realidad, en teoría, se creó ese monto o los límites de gasto electoral fue para eso, para que los ciudadanos tengamos diversidad de opiniones, diversidad de candidatos y podamos escoger en una libre competencia, pero en una
competencia equitativa. Entonces, en realidad no es equitativa y en realidad las minorías no tienen oportunidad porque los partidos grandes tienen mayores recursos, tienen padrinos, como tú lo acabas de decir, tienen empresas que están detrás, conglomerados que tienen intereses políticos y se van a deber a estos intereses políticos y no a los intereses que verdaderamente quieren los ciudadanos que sean representados. Y sumando a lo que dices, Cris, realmente desde ahí ya vemos que ya estamos incumpliendo con una de las competencias más importantes, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, si de candidatos ya no están cumpliendo ni haciendo cumplir la ley, ¿qué esperamos de cuando lleguen a ser nuestros gobernantes? Completamente de acuerdo, Andrés. O sea, ese es el principal objetivo, ¿no? Pero en cambio viene la otra parte, porque, o sea, a mí me gusta siempre tratar de ser lo más objetivo posible. Pues me acuerdo que cuando estaba Correa en el poder, yo hablaba con correístas y me decían que yo era anticorreísta, y hablaba con anticorreístas y me decían que yo era un correísta a muerte, y, o sea, no, hay que tratar de ser objetivos, ¿no? Ver lo bueno en lo bueno y ver lo malo en lo malo. Venga de donde venga. Si alguien es anticorreísta y hace algo bueno, pues es algo bueno. Si lo hace mal, pues está mal. O sea, son actos, no es a quién representas. Entonces, como dice André, es muy cierto. O sea, si no respetan siendo candidato, ¿qué pueden esperar? ¿Y dónde estará libre la igualdad de oportunidades? ¿No? O sea, ¿en qué podemos basarnos nosotros para que las minorías tengan chance? No tienen chance. O sea, de ley va a ir a poder a las grandes masas y eso es lo que se dan cuenta también los partidos políticos. Y ahí viene la otra parte, ¿no? Que es lo que muchos analistas políticos comentan en el medio ecuatoriano, que es que los partidos políticos se han vuelto empresas políticas, que tienen su nombre, tienen su vida política y tienen que mantener ese porcentaje para poder seguir viviendo y tratan de buscar los candidatos sean conocidos para poder adquirir ese porcentaje y poder dar esas plazas, ¿no? Porque muchos, he escuchado o se rumorea que muchos de los candidatos pagan para que les puedan dar un espacio en su agrupación política porque la de ellos murió. Interesante. Y Tavi, ¿tienes algo que comentarnos al respecto o pasamos a la siguiente franja de preguntas? Yo solo quiero decir que en nuestro país debería haber, creo que es en Estados Unidos, voy a tomar como ejemplo, que tienen como que una especie de doble vuelta, tú me corriges, Cris, de que cuando hay muchos candidatos, como que se filtra. Las primarias. Entonces, algo así me parece que era. Se supone, yo sí pienso que deberíamos, justamente para que las minorías tampoco estén perdiendo el tiempo y tanteando y tampoco nosotros porque yo también creo que es parte de confundir al votante. Al O lector. sea, Pero, cuando vas a mira, votar y ves un chorrorón de nombres, dices, chuta, un chichiputal. o sea, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, con tanta gente y Bueno, cuando ves bueno, tantos te agobias, obviamente también es cuestión, no sé, me estoy inventando si es que digo, es que es cuestión de psicología, pero vas a buscar el más conocido, porque hay tantos que no quieres ponerte a leer todos los nombres, entonces solo ves la foto del más conocido y ya, hecho. bueno, O sea, sí, vamos a basarnos a lo que es aquí en Estados Unidos, créanme que es peor. O sea, estoy en un país de, de invitado, entonces no puedo meterme mucho en la política del país invitado. para que no te Mr. Donald Trump, si me está viendo. Como aquí funciona de la siguiente manera. Tú tienes dos partidos muy grandes, que son el demócrata y el republicano. Cada partido tiene sus elecciones primarias, o sea, dentro del partido internamente hay candidatos. Cada partido escoge quién les va a representar al partido y de ahí tienen sus candidatos, son los que salen. En realidad las últimas elecciones no hubieron dos candidatos, me parece que hubieron 6, 5, no estoy muy seguro, porque según la ley Ahí americana, estuvo Kanye West. pero nadie sabe quiénes son los otros todos, los otros cuatro, ¿no es cierto? Entonces, pero Pero sé quién es Kanye West. según la ley americana, si es que tú, perdón, ¿No fue el esposo de las Kardashian? Sí, Kanye West fue uno de los Kanye candidatos. West. ¿No ves? Cualquiera puede ser candidato de Estados Unidos y aquí se quejan de Juan Fernando Velasco. Pero en cambio, ahí viene la otra, ¿no? Según la ley americana, Familias. cualquier candidato que en sus proyecciones no tenga una aceptación mayor al 15%, ningún medio de comunicación está en la obligación de invitarle a un debate o invitarle a una entrevista.
si es que tú tienes más allá del 15%, están en la obligación de aquí hay una agrupación que controla los debates y maneja todos esos aspectos de la política, entonces ellos están obligados a invitarles, pero como ninguno pasa del 15% de aceptación, los únicos que siempre son invitados son el demócrata y el republicano, pero sí existen más partidos políticos. Pero es que Genial. ahora también eso es debatible, ¿no? O sea, en un medio, si está bien auspiciado, ¿qué va a decir? Que ay, usted no tiene 15% porque no me pautó, tipo La Posta y el alcalde de Quito. O Lo sea, que, lo que pasa es que aquí las encuestas lo maneja el mismo, como dicen, es una asociación, es la asociación de prensa. Aquí es la asociación de prensa, es la que hace sus encuestas y ellos ponen las proyecciones políticas y ellos son los que dan quién se proyecta como ganador. Ellos aprueban o no. Entonces, Bueno, yo creo que para eso es lo quienes que... no estamos en Estados Unidos o de pronto para quienes están en Estados Unidos, siempre vamos a decir, ah, en tal lado es mejor que aquí, ah, en tal. Yo creo que en realidad todos los sistemas tienen sus defectos, ¿no? Pero mientras no los Ujú, conocemos, mientras no los vivimos, no sabemos tanto. Entonces hay un dicho que dice, el césped del vecino siempre se va a ver más verde. eso es Entonces, verdad. yo creo Perfecto, que tal cual. Y para no desviarnos mucho, más bien, estimado Eric, por favor. No, estaba toma la en el palabra. momento de fama y de internacionalidad de mi amigo Cristian, pero ahora es Ay, importante Cris, hablar es la mejor mayoría. debemos hacer un capítulo en el que solamente hablemos sobre cómo te da, para culturalizarnos un poco más. No puedo dar mi opinión, solamente les puedo explicar cómo funciona aquí. Como digo, soy invitado en este hermoso país. No puedo hablar de la política o de cómo se vive desde un punto de opinión crítica. Perfecto. Pero ahora, hablando un poco más del tema actual. Tenemos nacionalmente tres partidos bastante grandes y con posibilidades de llegar Ujú. con un panorama de incertidumbre increíble. Yo no sé si en algún otro momento de la historia ecuatoriana en democracia ya se haya repetido, pero teníamos un porcentaje sobre el 60% de indecisos en el país y de esos restantes tenemos tres candidatos que suenan fuerte, que es Andrés Arauz, que tenemos también a Guillermo Lazo, tenemos a Yacu Pérez Huartambel, ex Carlos Pérez, cada uno por su bandera, con la posibilidad y con la incertidumbre de si Álvaro Noboa se lanza o no a las elecciones. Entonces consideramos que estos cuatro señores tendrían la oportunidad o tendrían cierta esperanza de llegar a segunda vuelta, al menos porque creo que no se están dando las circunstancias aún para que ellos ganen de una sola vuelta. Entonces, ¿qué opinión les merece a ustedes, grandes y queridos amigos, estos cuatro señores? ¿Han podido escuchar algo de su proyecto de campaña? ¿Han podido escuchar algo ya de su proselitismo político? Porque todas las actividades y todas las vueltitas que se están dando estos panas están al margen de la ley. Toda la campaña electoral se permite realizar a partir del 31 de diciembre. Entonces, estos cuatro panas se lanzaron eso por el hombro, comenzaron a darse una vuelta. A todos ya no les interesa el COVID, se sacaron la mascarilla y están dándose las vueltas por donde más se puede. Entonces, ¿qué opinan al respecto, niños y niñas del Ecuador? Yo solo Verán, dejaré una Sí, observación antes de que empiece la ronda de ok. comentarios. Es que nosotros mismos estamos como que tipo invisibilizando a la minoría porque cachan que no les mencionamos a ninguno, pero de los ahora otros estos tres 12. sí les dijimos los nombres. Yo solo diré Por que eso no sabía vamos que a hablar en existía general. un candidato llamado Pedro José Fiallos. Fin, no mentira. No, lo que pasa y por qué hice un primer Y se comentario con fue. esta minoría, es que estos amigos en todas las encuestas o en la mayor parte de encuestas a las que yo he podido tener acceso por redes sociales y por medios de comunicación es que estos panas, creo que son 15, no logran superar el margen de error. Entonces, estas personas no tienen la cantidad de votos necesarios ni siquiera para saber cuál es el cuarto, cuál es el quinto, cuál es el sexto. No se les puede ordenar, porque la verdad que son tan pequeños, son tan invisibles en la papeleta electoral en donde no se les puede ubicar. Y ahí hay algunas cosas medias interesantes, porque entre la minoría, al menos de lo que yo he podido revisar, tenemos a uno de los cantantes ecuatorianos más
laureados de todos, al menos en su rama, ¿no? Tenemos a Juan Fernando Velasco, que todo el mundo se ha lanzado una canción y de hecho ayer yo veía un concierto que se dio en Quito en donde cantaban algunas de las canciones que él interpretaba y digo, ¿eso se podrá considerar proselitismo? Tenemos a él, tenemos empresarios, me parece que hay una opción de la izquierda democrática que también estaba con un discurso medio interesante, pero el tema es, Ujú. si tienen posibilidades reales de ganar, Ahí viene, ¿cuál es ahí el viene, tema de tomarles en cuenta? ahí verás. Creo ¿En qué que, orden vamos ahora? ya, perdón. Disculpa. Sí. No, no, es que yo pregunto. Comencemos con Chris. Ya, Dale. chévere, gracias, gracias, Mela. gracias. Me colé de gana. Verás, o sea, el panorama está complicado, ¿no? Porque yo escuché a Andrés Arauz hablando esta semana de que el plan es que aplazar las elecciones. Porque tanto es así que tenemos una incertidumbre de que ni siquiera están calificados Álvaro Noboa y Andrés Arauz, o sea, ni siquiera son candidatos todavía. Y son los que tienen opción de voto, los dos, pero aún así no están calificados. De ahí tenemos un porcentaje de indecisos bien grande, o sea, es increíble. Pero también tenemos que reconocer, y eso es lo que estaba revisando unos datos antes de la entrevista, antes de la conversación, vemos que tenemos blancos y nulos en las últimas elecciones que superaron el 18%. O sea, es una apatía de cerca del 20% de la población hacia la política, hacia las elecciones. O sea, es un monto bien grande. Y con respecto a las minorías, así fue como nació Correa, ¿no? Con los que se acuerdan en el 2006, él era un outsider. Y fue el outsider que nadie esperaba que él salga y él terminó ganando las elecciones. Entonces esperemos a ver cómo se va formando, porque tenemos ahí un Gustavo Larrea que sé que él sabe mover sus fichas políticas, sé que es una persona muy inteligente y sé que es alguien de cuidado. Exministro del gobierno vinculado con temas bastante complicados Uh-huh. de narcotráfico. De las FARC, etcétera, etcétera, etcétera. Él ha salido a desmentir, pero tampoco esperemos a que diga sí, yo fui, ¿no? Entonces tenemos ahí uno de la izquierda democrática, como dices, el señor Herbas, me pareció un discurso también interesante, pero complicado. O sea, la verdad está difícil, bien incertidumbre y toca ver, a ver si es cuán cierto, cuán mentira es lo que está proponiendo, bueno, no proponiendo, está denunciando Andrés Arauz que se está planeando aplazar las elecciones y que, como tú decías, que al principio, ¿no? Que Tabita se asustó que el gobierno de Lenín Moreno se quede un año más hasta que pase bien lo del COVID. Y, Andrés Arauz está diciendo que es una de las propuestas que están tratando de crear esta inestabilidad, esa incertidumbre para que se aplacen las elecciones. Ya, chévere, me parece súper interesante tu Pero posición. ahí también se debería analizar, o sea, el objetivo político y el interés que existen en que se aplace, ¿no? O sea, en qué les beneficia. Pero bueno, continúa, Eric. ¿Y a quién le beneficia era mi posición? Porque hablando del tema de prolongar las elecciones por la falta de la inscripción y del sustento de las candidaturas, bueno, sé que lo de Arauz está un poco definido, se devolvió la apelación, ya está en el CNE de nuevo con pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, entonces creo que falta solo darle trámite. Y lo de Álvaro Noboa, yo de lo que entiendo deberían dar respuesta entre esta semana porque para el 15 necesitan ya los nombres y las fotos para mandar a imprimir las papeletas. Entonces, sí es importante, vamos a estar pendientes mucho de lo que pase porque el tema de Noboa está interesante. Les invito a todos ustedes a indagar un poco. Hay una ¿Está encuesta. haciendo proselitismo o no? ¿A qué partido perteneces, Eric? Ya te cachamos. A ver, por favor. Ese fondo amarillo ya está medio comprometedor. Ese es Ya. mensaje subliminal. No, yo les iba a... Amarillo y el azul también, ¿no? Combinan, ¿no? Y llegó la esperanza que todos queremos. No, mentira. No, yo lo que les iba a comentar a todos ustedes era algo que conversábamos con Chris antes del inicio de la grabación, era que hay un economista guayaco de nombre Omar Maluk que en Twitter hizo una encuesta
creo que duró como 2 semanas la recolección de información y decía que tenía un componente cibernético y un componente personal. Entonces, en esto él analizaba 2 entornos y me pareció súper interesante esa encuesta porque hasta ahora es el único que ha puesto 2 panoramas, uno con con Novoa, perdón, y otro sin él en la papeleta. Entonces, como uno de sus resultados era que el porcentaje de indecisos con Novoa en la papeleta se reducía, teniendo como primera opción el 60% sin Novoa y con él solo el 40%. Entonces sí está bastante interesante la posición que él podría llegar a tomar y cómo podría llegar a balancear él en caso de presentarse o de tener la venia del CNE para estar ahí con su fotito. Pero ahora hablemos un poquito más de el proselitismo y de la imagen que cada uno está tratando de demostrar, ¿les parece? ¿Qué opinas tú, Tavi, de la campaña que está llevando Andrés Arauz? Andrés Arauz. Bueno, yo justo ayer hablaba con una amiga que me decía todo lo bueno de Andrés Arauz. Decía que sí, que es joven, que es hasta ahorita es el que menos, según ciertas encuestas, el que menos está gastando, el que sí tiene preparación académica, que no es el típico bachiller, que no tiene idea de la vida. También me mencionaba de que como que es el más viable porque como que está más cerca del pueblo, ¿no? Y yo quiero recalcar aquí que como que la gente siempre ve un candidato que esté cerca del pueblo, o sea, que conozca una realidad y que, o sea, que no sea el típico, por ejemplo, Lazo. O sea, yo personalmente no votaría por Lazo porque siento que él no conoce nada de ninguna realidad, o sea, él desde su trono de banquero, o sea, ¿qué vas a ver yo de que no tengo ni para el pasaje? O sea, Pero si en ustedes cambio, amigos quieren votar por Lazo, voten nada más, no se preocupen. No estamos haciendo proselitismo. Ya vemos, ¿no? Ya vemos, ¿no? Ya vemos por quién a ver, tu Eric, ya color vemos por ahí, por esa quién camisetita, Tavi. Ah, no, yo no. Yo ni voto, Así así se que. revelan nomás. esa camisetita Yo te ni vas a voto. cambiar ahorita, Cris. Yo ni voto porque aquí en pandemia no, mi querido cónsul no me permitió cambiar mi domicilio porque no estaban trabajando, así que no puedo votar. Ya nada. Entonces, O Chris sea, es el único que puede dar un comentario desde una Desde tercera afuera. perspectiva, Ujú. no participativa. Qué grueso. y bueno, y para o sea, centrarnos netamente en Arauz, yo pienso que, aunque no queramos admitirlo, en este gobierno ha seguido muy presente Correa. Y en eso tiene mucha culpa no solo el presidente, sino que los medios. Porque los Ah, medios han seguido, y ese es un discurso mediático, o sea, ¿qué hay detrás también para que no se hayan sacado de la punta de la lengua a Correa? Y que ahora venga un candidato, y eso más, yo me atrevería a decir que toda la polémica también es estrategia, o sea, mientras más escándalo tiene un candidato, más sonado es. Y lastimosamente aquí en Ecuador, como ya hemos dicho, aquí votamos por el popular y no por el que realmente valga. Entonces, a mí se me hace como que súper, qué bestia, qué oportunidad para Correa de que haya caído en otro escándalo, de que no le dejaban postularse, que el pobrecito y que ya toda la gente empezó como que a darle ese nombre del que por poquito se le había quitado. Entonces, ahora Arauz viene como que en nombre de Correa. Hay mucha gente que también se quedó como que la expectativa, sobre todo de izquierda, yo no cacho aún todavía cómo pueden venerarle tanto y decir, no, es que el pobre le mandaron en ese juicio injusto y no sé qué. Entonces, o sea, yo eso sí pienso fue que injusto. Arauz, O sea, para mí, o sea, no es por nada, pero ahí sí, perdón, pero yo pienso que, a ver, por ahí tiene algo verde, verás. yo pienso que si es que Correa cometió algún crimen de corrupción, lo que sea, la manera como trataron la justicia el caso va a evitar que se pueda saber si es que en verdad lo hizo o si es que en verdad no lo hizo. Porque, o sea, pueden decir lo que pueden decir, pero las irregularidades o las cosas que no están legalmente establecidas está mal, porque todo lo que hicieron con Trujillo y todo eso, o sea, no tenía legalidad por ningún lado y aún así lo hicieron. Punto de orden, punto de orden. O sea, sí, yo sé, pero, o sea, pero de ahí nace la Corte Nacional, el juicio, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada, Trujillo no Deberíamos hacer tiene un nada de programa todo. para Pero, debatir eso, o sea, porque yo pienso que también es un tema importante, o sea, realmente Correa es o no. Pero es bueno, claro, para mí, o sea, para para mí mí no mi es claro. conclusión
de tu pregunta, Eric, sobre Arauz, creo que su campaña política se va a basar tal cual como lo manejó Correa. En plan, de la cercanía y de como que el manejo de medios, no necesariamente tradicionales, sino que es más allá el discurso mediático. Porque, por ejemplo, en comunicación social, una de las cosas que aprendí de por qué tuvo Correa tanta acogida desde el inicio fue porque él entendió que los medios son la principal base de las elecciones. Entonces yo pienso que con esa asesoría detrás, Arauz ya tiene cierto porcentaje de ventaja. Ya, Ok. pero también me gustaría que analizáramos desde otra perspectiva. ¿Cuál ha sido la posición que Arauz ha tomado, no solo nacionalmente, sino también internacionalmente en este tiempo? Él pudo irse a la posesión del presidente de Bolivia, se subió al escenario, estaba abrazado con los principales líderes de Pachacuti, estaba ahí con Luis Vargas, estaba también con Leonidas Issa. Se dio un viajecito, creo que esta semana estuvo en Argentina, se encontró con el presidente de Argentina y esta semana tuvimos una elección en Venezuela en donde él también estuvo interesado, estuvo pendiente y esta posición sí nos ha estado llamando la atención porque al menos la oposición de Arauz dice todos vamos a camino a Venezuela y allá está nuestro espejo. ¿Qué opinan ustedes, chicos, al respecto de esto? Antes de Solo una cambiarnos. corrección ahí, Eric. No eran los líderes de Pachacuti, eran los líderes de la CONAIE. Conalle, sí, Bueno, perdón. yo quisiera poder responder la pregunta de las dos rondas anteriores. Dale, André, dale, responde todo. Desahógate. Porque sí, es que yo creo que de pronto no sé qué tan bueno o malo sea que nos estamos ya enfocando como que puntualmente Cada en algo de candidato. candidato. Ajá, entonces no sé qué tan bueno o malo sea, pero estábamos hablando del proselitismo político y en realidad, no sé ustedes, no sé por qué a mí, no sé si solo a mí, no sé a quién más, pero a mí en redes sociales me llueve Lazo y me llueve Juan Fernando Velasco. O sea, no puedo pasar en Instagram una foto sin que me salga el video de Juan Fernando Velasco. Parte de su segmento de mercado y eres Pero no pelucona. tienen idea, hasta el punto que ya, o sea, ni qué spam, pero es Juan Fernando Velasco por todo lado. Y yo digo, o sea, tanta publicidad, tanto bombardeo en redes sociales de Juan Fernando Velasco, y rato de rato, incluso tú mismo, Eric, cuando nos nombras a los principales candidatos, chao Lola, así tal cual, ni siquiera está. ¿Para qué tanta cosa? Me Y, enamoraron con animalitos, con palabras o positivas, sea, con tarjetitas de amor, pues. y como no sé si vieron también los memes que le hacían, de que al final te fuiste con los traidores que nos roban la ilusión. Sí. Sí, literalmente. Tantas Ya, cosas que se puede hablar de nuestro amigo Juan. tantas cosas y al final como Oye, pero a decimos, mí no chao me Lola, porque sale ni siquiera entra en nada. el top. ¿Y ustedes de quién les sale? Eso quiero saber. ¿Por qué A les mí no me sale? ¿Será sale que algún nada de rato publicidad política. Nada, por nada, nada. error di A mí clic me en Juan sale Fernando algo Velasco, a en favor. Lazo? No sé qué pasó. Para mí que tú le sigues mucho Lazo y a Juan Fernando Velasco y estás ahí atrás de cada discurso Es y que también todo. debería ser el algoritmo que tú manejas, ¿cachas? O sea, para Sí, que o te sea, muestre algo Yo que para ti creo, tiene interés. Su mercado o oh my sea, objetivo. God, ya o me sea, en tienen realidad hasta es aquí. Yo creo que alguna vez por error le di clic y like. se me abrió. Y ya Ah, desde ahí le ya, di like. muy bien. Así como cuando stalkeas a tu ex y, ay, por error le diste clic. Ajá, tal cual. Y te quedas como, ¡qué madre! Y borras y ya fue tarde, así ya le Es, llegó la es que notificación. esos ya son los algoritmos. Que por ejemplo, yo estaba buscando en una página web de acá un collar, un brazalete que le quiero comprar a mi esposa por Navidad y busqué en Google y me aparece en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, No en está todas conectado. partes. O sea, Es parte sí, del o sea, ¿en algoritmo, qué ¿no? momento me equivoqué? ¿Qué hice mal para que ahora me lleva? Para que me castigan así. ¿Qué hice para merecer esto? Yo sé. Bueno, saltándonos un poco, ¿y por qué les decía yo mención a los viajes y a los amigos? Porque va definiendo al menos, creo yo, Andrés Arauz ya ha definido su posición, ya ha definido su discurso y como nos decía Tavi hace un momento, la línea política de él es la de Correa, ni siquiera parecida, va a ser la de Correa, respaldado en Correa. Entonces, tenemos eso como instancia. Me gustaría que de eso
pudiéramos rescatar las cosas buenas, las cosas malas, y para no alargarnos mucho en el tema de la discusión, ¿les parece si cambiamos ahora con el siguiente candidato? Y vamos a hablar ahora un poco de nuestro amigo y viejo conocido Guillermo Lasso Mendoza, que él está de nuevo intentando llegar a la presidencia de la República luego de haber tenido ese sinsabor de haber ganado pero no haber ganado según él, haberse quitado pero con las uñitas la presidencia de la República ante un ya viejo conocido que es Lenín Moreno, y ahora vuelve a intentarlo. Cristian, cuéntanos, bueno, malo, más o menos. Solamente quiero decir algo, ¿no? Yo creo que lo mejor que hubiera podido haber pasado a Correa es que hubiera ganado Lazo las anteriores elecciones. Por Lo dos. mejor que le hubiera podido haber pasado, porque hubiera Pues, afianzado su partido, se hubieran agrupado todos detrás de la bandera de la oposición, porque tenían la mayoría en la asamblea, y hubieran podido bloquear tanto ese gobierno que no hubiera podido haber hecho nada y hubiera tranquilamente regresado a continuar con su proyecto político. No. Bueno, sí, ahorita síguenos. Iba a decir, y sobre todo no hubiera sufrido esa tremenda decepción de traición, ¿no? O sea, que le rompió Claro. tanto el corazón, o sea, ya Claro. continúo. Sí, creo que totalmente de acuerdo. Creo que no sabríamos tal cual, nadie puede predecir 100% cómo hubiera sido, pero definitivamente hubiera sido mucho mejor que ganar a Lazo. Sí. Creo que eso es evidente. O sea, no hagas campaña por Lazo, André. O sea, ya, calma. Ya están diciendo que hay que votar por Lazo. Lo mejor para Correa, hablando, Para Correa, no necesariamente para todo el país. A ver, ¿cuánto está pagando aquí los políticos por este programa? Yo no estoy recibiendo nada, exijo mi pago. Las pautas. a ver, está pautas, bien. ¿Segura? Las pautas. ¿Estás las segura? pautas. Porque tus palabras van anteriores. Punto de orden, porque Ya. lo vamos respondiendo. Por A favor, ver, que nos estamos respondiendo. despidiendo y este va a ser el podcast más largo de la historia. Ya, a ver, entonces respondiendo. Candidato, bueno, yo creo que la verdad es un candidato populista, lamentablemente. Está comenzando a ofrecer full cosas que no puede cumplir. Está tratando de decir full cosas solo con el afán de agradar a las personas. Una visión completa, no creo que tiene, la verdad. Yo creo que es muy limitado su crecimiento político y por eso yo la verdad no le veo llegando a la presidencia. Yo pienso que tal vez una segunda vuelta, dependiendo de si es que ingresa o no ingresa Álvaro Noboa y también dependiendo de si es que sale o no sale un outsider por ahí. Yo creo que por ahí va Lazo, porque el crecimiento y la apatía que genera Lazo es bien alta también. También tenemos que recordar el tema del apoyo de Jaime Nebot y de las 6. Al menos en la costa es una de las fuerzas políticas más grandes que tenemos. Entonces es importante, creo que sí sería chévere que le tomaran en cuenta en sus análisis y en sus intervenciones. André, Tavi, perdón, ya me alzaste la manito. Cuéntanos. Es que antes de que se me vaya la idea. Yo quiero acotar de que cuando fue el boom y el rumor y que casi se lanza Otto Sonnenschölner, ay, se me trabó la lengua. Era el Sí vicepresidente puedo y no sabes pronunciar, pero ahorita pronunciar. no puedo. Ya, la cosa es que mucha gente, yo escuchaba por lo menos en mi círculo, sobre todo en las personas como que más o menos peluconas, por así llamarlas, decían como que, ay, qué pena que no se lance el Otto, pero bueno, ahora queda el Lazo. Entonces, como que de una u otra forma, las personas que le tomaron, así sea una pizca de cariño o de no sé qué otra palabra usar para el vicepresidente anterior, creen que pueden reemplazar ese mandato con Lazo, porque de alguna manera como que manejaban la misma línea de derecha o algo así. Entonces, pienso que tal vez por ese lado podría representar el hecho de que ahora esté sonando tanto, más allá de la campaña que esté haciendo, sino que por el hecho de que hay gente que sí piensa en serio que puede merecer ese voto. Sí. Bueno, de ahí lo que menciona Tabita es muy cierto, ¿no? También, estás solito te mutaste el micrófono, ¿no? Por cierto.
Nadie te Eh, dijo, coche. solamente quiero decir que en la sociedad también está estigmatizado que por quién votas determina qué clase, a la clase social, al nivel social al que perteneces, y creo que también muchas personas se dejan influenciar por eso. Nada. Andrea Ah, sí. Medina, cuéntanos, ¿qué opinas de Guillermo Lazo? Sí, Aparte de tu ya bueno, manifestado interés primero en tus redes sociales. sobre lo que acaba de decir Chris, es verdad, ¿no? Y es otro fenómeno a estudiar. Así, ¿por qué creen que votar por X o Y persona determina a qué clase pertenece? Ese es otro tema súper interesante O ni también. siquiera la que pertenece, sino la que quieres A la que aparentar quieres pertenecer. pertenecer. Ay, exacto, perfecto, Tabitha. Perfeccionaste mi idea, muchas gracias, porque tal cual. Pero bueno, o sea, yo creo que sobre Lazo, más allá de hablar de las probabilidades que tenga, se me asemeja a mí mucho al caso de Álvaro Noboa, porque estamos hablando de dos personas que se nota que desean con todo su ser llegar a la presidencia, quién sabe realmente las ideas o motivos que tengan, pero que ya van pasando los años, van pasando las oportunidades, vemos que su salud va decayendo y en realidad que tan aferrados están a ese sueño que tienen, que se empieza a notar que de pronto A o B puede tener buenas ideas, pero empiezas a notar ya esa desesperación de querer lograrlo a toda costa, que en vez de transmitirte un buen mensaje, te transmiten eso, la ansiedad de quiero llegar, que soy capaz de decir cualquier tontera que de pronto nunca me hubiera atrevido a decir, pero como ahora sé que eso es lo que les gusta a los jóvenes, debo decirlo para que voten por mí, porque si no, ¿qué? Ya Vámonos entran ya todos los mucho, memes de Lazo. sí, o sea, Y vámonos él un mismo poquito se más, hizo. exacto, También un creo que es poquito parte de la más ya estrategia, ¿no? a lo personal de qué pasa si no ganas, o sea, se les acaba la vida, por qué tanto quieren ganar? O sea, de pronto es esa frustración tal cual la tiene Álvaro Noboa, de que él dice, no, es que me robaron, la primera vez me robaron y yo debí ser presidente, y de pronto es lo mismo que está sintiendo Lazo, entonces realmente ellos quieren llegar a la presidencia para hacer algo bueno, para aportar algo bueno, o simplemente para vencer esa frustración que se han cargado de no haberlo logrado, o según ellos decía haberlo logrado y que les arrebataron, ¿no? Yo creo que es algo que de pronto es incluso un poquito entendible de, no sé si a ustedes de pronto les ha pasado A o B, pero como que sientes de no importa, o sea, todavía tengo chance. Pero de pronto ellos sienten, esta es mi última oportunidad en la vida. Entonces debe ser, la verdad, algo frustrante, pero yo creo que deberían empezar a soltar un poco ese miedo a no, o ese me robaron y era mío y él era, porque ya no se puede cambiar y más bien ya empezar a enfocarse diferente. Y algo que también decía Tavi sobre Otto, es cierto, pero de pronto no crees que Otto era un personaje más joven, que pudo haber tenido más ventajas. Tuvo que ver en eso también el hecho de que, como te digo, si de pronto Lazo sabía que un Otto iba también con sus ideas, con su mismo panorama, con su misma forma de ver las cosas, hubiera dicho, bueno, si llega a las manos de esta persona voy a estar tranquilo porque lo haría como yo, pero no, es yo. Tengo que ser yo. Ujú. Entonces, Es no como el mismo sé, caso de Montúfar, ¿no? entonces sí, son cosas como que te hacen pensar. Por otro lado, también hablaban sobre que tal vez no tenga tanto apoyo. Pero si tú te pones a ver esta unión con Lazo, perdón, con Nebot, en verdad es fuerte. Nebot es un político fuerte aquí en el Ecuador. Ujú. Y ya hablando en un sector chiquito que vivimos aquí en Ambato, podemos ver también que aquí en Ambato siempre ha sido como que esta tendencia a la derecha, ¿no? No de todos, pero de quienes se hacen sonar, sí. Por eso podemos ver que todos aquí como que votan por ese tipo de personajes, pero realmente si te vas ya a los votos de afuera, a los votos del pueblo y a nivel ya provincial, la realidad es muy diferente. El tema de Tungurahua es una cosita medio interesante. Cuando y durante todo el tiempo que Correa fue presidente, no creo que logró ganar aquí en Ambato, le trataron bastante mal con la votación, entonces había esa resistencia entre el gobierno nacional y el gobierno local. Algunos proyectos se truncaron por esa enemistad y yo creo que muchas personas de nuestro círculo social
están preocupadas por eso, por volver a tener esa aversión, esa falta de comunicación y de coordinación entre niveles de gobierno que pueden dificultar la ejecución de algunos proyectos que la verdad son muy necesarios y que en esta ocasión, y al menos con la importancia que se llegó a tener de el cierre de mercados por la pandemia, por el paro, se dieron cuenta de que Ambato era industrialmente un eje comercial bastante importante que se debería tomar en cuenta. Entonces, a mí sí me gustaría ver qué posición política toman eh, los candidatos, a pesar de que por densidad poblacional las ciudades o las provincias que son de su mayor interés van a ser otras, Pichincha, Guayas, tenemos Manabí y por ahí Azuay también. Entonces creo que sus estrategias se van a tender un poco más para allá, para las provincias más densamente poblacionales. Ahora, me gustaría, para ir cerrando un el tema del podcast y dejándolo abierto a una posibilidad de dedicar un espacio entre nuestras conversaciones para ir analizando el plan de gobierno, sus intervenciones, su estrategia política, desde nuestra perspectiva y nuestra pequeña experiencia, para que ustedes también la puedan conocer más a fondo y seguirnos preparando todos nuestros amigos que están rodeados por el mundo para las elecciones que vienen. Y también podríamos hacer un espacio para los asambleístas, de pronto, si ustedes tienen alguna duda para conocer alguna propuesta que les parece por ahí También. trascendental, medio interesante, podemos irla analizando. Entonces, ahora, ¿les parece si vamos cerrando con lo bueno, lo malo, lo feo de Yacu Pérez Guartambel? André, comencemos contigo esta vez. Embajada. Bueno, a mí se me hace un carro que estoy hablando, un caso súper extraño, porque, y también es que si te pones a ver en realidad, nuestra política es a la vez tan interesante como decepcionante. Es una combinación extraña, pero si te pones a ver también es un caso muy interesante. Tenemos a un personaje político mestizo, como la mayoría de nosotros los ecuatorianos, que no tuvo tanto éxito, que no tuvo tanto apoyo, pero que de pronto se cambia el nombre y se pone la bandera indígena y wow, es el personaje. Entonces, en realidad, ¿qué está pasando? Estamos viendo más personajes elaborados que reales, ¿a quién estamos realmente escogiendo? ¿A un representante, a una persona o solo a un personaje creado? Entonces, me parece una estrategia súper chévere, ¿no? La que tomó, hablando ya tal cual como si fuera asesora, buenazo, eso de, ¿sabes qué? Y Carlos ya no suena, pero Yaku, tú eres Yaku, y Yaku es agua, entonces el agua es vida. Como que pega, ¿no? Y, y ayudó bastante esto del paro de octubre, porque fue donde fue obtuviendo más protagonismo, ganó protagonismo, aunque realmente también te pones a pensar, en octubre pudimos ver que los indígenas ya le tenían a Lenín Moreno prácticamente en la palma de su mano. Y después de ciertas conversaciones en las que se llegaron a ciertos consensos que nunca se cumplieron, ya no pasó nada. Entonces, ¿qué pasó detrás de cámaras? ¿Qué no vimos nosotros? ¿Y por qué tanto alboroto si al final no pasó nada? Pero ahí hay un análisis un tanto interesante porque hace un momento me parece que fue Tavi que comentó que Andrés Arauz era un político preparado. Carlos Pérez o Yacu tiene, me parece que 6 o 7 títulos. Él tiene 2 o 3 doctorados, tiene maestrías, tiene especialidades. Preparado me parece que sí es. Invito a las ocasiones siguientes a investigar un poco el currículum de ellos, por una parte. Por la otra, él es prefecto o fue prefecto de la SUAY. Él renunció a su cargo para comenzar con esta contienda electoral, pero estaba desarrollándose en funciones. Entonces, tiene la votación de su provincia, pero en el paro de octubre, él, a pesar de ser uno de los líderes indígenas de Pachacuti, no se mostró tan líder durante el paro. Al contrario, resaltaron más el tema de Luis Vargas y de Leonidas Issa, que ellos están en otra de las ramas de los indígenas, pero ellos como que se apoderaron un poco más del tema del levantamiento y Yacu se quedó trabajando por su tierra y también apareció en algunos videos en donde decía que él estaba enviando insumos a la costa ecuatoriana porque tenían desabastecimiento por el cierre de vías. Entonces,
también prefirió mantenerse al margen y más bien intentar mostrar cositas buenas, por así decirlo, pero en realidad sin decirnos realmente cuál es la postura que él tenía al respecto. Pero, y en caso de que no sea presidente, él pierde una prefectura. ¿Buena o mala decisión? Respóndanos al respecto, Chris. Para mí mala. O sea, yo creo que él debía partir desde la base de ser un buen político elegido, ¿no? Debería partir de la base de haber demostrar su eficiencia como prefecto, cumplir su periodo, quizá impulsar un segundo periodo de gestión, mostrar qué buen o mal trabajo puede hacer en su periodo. Él como político, obviamente, mostrar qué buen rol puede él, él ser como líder de una provincia tan importante como es de la SUAY, y desde ahí partir y empalancarse a una presidencia. Pero él trató de subirse al momento político de octubre pasado y creo que no tiene mucho crecimiento. O sea, estoy sincero, para mí, Yaku va a crecer tal vez un poquito más, ahí se va a quedar, ahí va a regresar a ser el mismo Yaku que ha venido siendo siempre. Y probablemente eso le cueste las elecciones de las próximas seccionales, que probablemente se siga lanzando porque ha sido candidato constante, ¿no? No es que recién apareció su figura política, es un candidato que viene desde hace mucho tiempo con el MPD, Movimiento Popular Democrático. Entonces, yo creo que por ahí, para mí una mala elección. Y he escuchado sus entrevistas, le falta mucho, o sea, falta crecer. O sea, la imagen y figura bien elaborada, como dijo Henry, la de cambiarse el nombre a Yaku, darse de ver más ambientalista. Tú escuchas en su discurso siempre habla de la agüita, del campito, de las papitas, del melloquito. Es lo que los jóvenes les interesa en cierta medida porque la mayor parte de jóvenes están interesados en lo que les compete, ¿no? Porque ellos van a recibir el planeta que viene, va a sufrir en el 2030, probablemente lleguemos a un punto de no retorno, un cambio climático que viene sufriendo nuestro planeta. Entonces yo creo que no va a tener mucho crecimiento. Soy muy sincero, para mí no. O sea, para mí mala elección. Yo hubiera preferido crecer políticamente en el ASUAI y desde ahí utilizar eso como plataforma. Yo ahí, al menos, tengo un puntito de añadidura nada más. Eh, Consideraría que no es una opción de descarte. Al contrario, yo veo que Yaku está creciendo. La gente toma ese referente de imagen comunicacional y la asimila como uno de los más honestos de todos, porque sabes que detrás de Arauz está Correa, sabes que ahora le ves a Guillermo Lazo comprando hornado, puesto un poncho, comiendo una empanada, poniéndome la cara. Entonces, yo le veo esa cercanía. No descartaría que la gente asocie que Yacu Pérez es el candidato del pueblo, el candidato que más honesto se ha mostrado, que al final él mantiene su esencia de su saxofón y su bicicleta. Y sobre todo una cosa, él tiene la intención de llegar a los sitios en donde los otros no van a ganar. Él no se está metiendo tanto a las partes grandes. Él llega a suburbio, llega a parte rural, circula con sus concentraciones indígenas, él tiene sus bases establecidas y aparte de eso confía en que el voto es secreto y al final tú llegas, ese ratito estás solo frente de tu papeleta y pones Yaku y sales y dices yo voté por Lazo y aquí no pasó nada. Y te estás pasando por el hombro las encuestas y ese 13% que él dice tener tal vez sea más. O sea, para mí sí podría ganar, completamente de acuerdo, si es que las elecciones fueran como, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua. En la provincia de Tungurahua hubo una dispersión de candidatos y terminó ganando el líder de Pachacuti. Entonces, fue por eso, porque él hizo campaña en el campo, pero en cambio viene la segunda, puede que llegue a la segunda vuelta. O sea, para mí ese es el punto de partida. ¿Quiénes llegan a la segunda vuelta? No va a haber una sola vuelta, nadie va a ganar en una sola vuelta. Va a haber una segunda vuelta. Y eso me parece que es el punto importante. Para mí, nadie está definido completamente en la segunda vuelta. Como tú dijiste, los tres que están peleando por la segunda vuelta. Pero yo sí no pierdo de vista al outsider. Para mí va a venir alguien de afuera. Uno de los llamados para mí puede ser los que te mencioné, el mismo Montúfar. Él puso las demandas, ¿no? Él puso las demandas contra Correa, contra Glass, etcétera. Obviamente ya se carga en contra de todos los que apoyan a la... El candidato a alcalde de Quito tuvo buena votación, creo que Perdió fue el segundo. tercera o cuarta, me parece que era.
Pero bueno, tener esa votación en Quito tampoco eres nadie. Ah, Que claro. él O sea, con algo de base. correcto. Entonces, pero, o sea, yo, eso digo, o sea, para mí, no perdamos de punto de vista de los crecimientos de los que vienen desde abajo. No esperemos a que solamente Yaku, Arauz y Lazo. Yo creo que viene alguien de fuera y hay que estar expectantes de quién es el que puede venir. Y si no, pues para mí entre los tres salen dos y de ahí sí, caro es hecho. Mátense. Ya. David, cuéntanos, ¿qué opinas Yo creo que de Poncho? Yaku, o sea, aparte de todo lo que han dicho, a mí se me hace que más bien él no logró tener el protagonismo que buscaba en el paro. O sea, empezando por ahí. Yo pienso que él sí buscaba protagonismo, pero ya venían líderes más, no sé, más fuertes, como los de la Conalle. O sea, no pudo, y eran dos, y él era uno. Entonces, no podía ponerse en contra. También pienso que si no hubiera habido el paro, Yaku no tuviera el protagonismo que tiene ahora. O sea, creo que el paro le dio ese Coincido. impulso. Entonces, a él le benefició muchísimo, por más de que a todo el mundo nos haya ido como en feria. Y creo que el Ecuador no está preparado para tanta, tanta naturaleza, tanto amor al ambiente y así. O sea, es verdad de que estamos las nuevas generaciones intentando cambiar todas las cosas que nos han hecho daño, ¿no? Como amor a la naturaleza, al ambiente, la ideología de género y esas cosas. Pero pienso que Ecuador aún está en un siglo muy retrógrado como para que seamos mayoría. O sea, tal vez entre nosotros sí nos importa el ambiente y que el reciclaje, y que, como decía, el agüita, las papitas y esas cosas, pero seremos un porcentaje un poco pequeño comparado con toda la carga de ideología que solo le interesa de que haya trabajo y haya dinero y se acabó. O sea, no me importa si es que llueve o hace sol por el cambio climático con tal de que yo tenga trabajo. Entonces, esa es la prioridad para las personas. Ese es mi Y Yaco también juega bastante con el género, ¿no? Dijo que en también todos sus puestos van a estar la mayor parte de mujeres que, paridad y eso. no, mayor parte de mujeres. Dijo que por lo menos Ah, el 60% de su gabinete tiene que mujeres al ser poder. mujer. Entonces yo creo que en vez de que el 60% de su gabinete sea mujer, debería el 100% estar completamente preparado para el cargo que le van a poner, sea del sexo que sea. O sea, pero es O que, si bueno, o sea, eso 100% es también te juega mujer, un poco chévere. de Exacto, populismo, pero ¿cachai? es populismo, correcto, es Claro, populismo. pero eso Ese te es el digo, o sea, punto. es un populismo que no cabe. Ecuador no está al mismo nivel. Tal vez si es que se fuera, no sé, por último, se me ocurre Colombia, que está un poco más avanzado en esas ideas, capaz tendría chance, pero Ecuador no está listo. O sea, Ecuador aún sigue eligiendo las candidatas mujeres por rellenar un cargo y no porque realmente creen en la paridad de género. O sea, Ecuador aún sigue teniendo muchas ideologías machistas en las mismas leyes de cada partido. Entonces, no creo que estemos preparados para tomar una decisión tan consciente, por así llamarlo. No somos ¿Cuántas tan candidatas conscientes. mujeres a la presidencia tenemos? Bueno, Una se llama Jimena Peña, creo, y es de Alianza País. Y de vicepresidentas hay creo que tres, cuatro. Entonces, ves, o sea, fíjate en eso. Y aún así, para la gente eso es súper normal. Es como que, ay, las mujeres no quieren la política. ¿Cuándo podríamos tratar un vivo solo de eso? Tal vez Yaku es consciente de eso, pero los que le seguimos o los que le siguen, porque tampoco estoy dentro de la lista, lo saben. O sea, es como que, nah. Bueno, pero es importante. ¿Qué porcentaje nos decías, Cris, que era los jóvenes que van a estar empadronados para esta elección 2021? por aquí lo tenía el 45%. Entonces, de ese 45% de jóvenes que nos interesa el medio ambiente, que nos interesa el agua, que nos interesa el cambio climático. Es que no somos todos los jóvenes. Esa es otra. O Pero sí, sea, sí es una tendencia que podría marcar cierta direccionalidad Puede hacia que quién va a ser nuestro sí, presidente. puede Entonces, que sí, Eric, pero es verdad lo que dice Tavi. No somos todos los jóvenes y ahí también tenemos que ver que de pronto influye bastante el tipo, si hablamos de la pirámide, de qué tan cubierta están tus necesidades. Por ejemplo, Ujú. un joven que no tiene que comer todos los días no va a estar pensando en voy a luchar por el cambio climático, voy a ujú, luchar por la equidad de género. Él va a estar pensando voy a luchar por tener que comer hoy. Entonces, realmente, sí, habemos muchos jóvenes, pero tenemos que analizar en qué realidad
socioeconómica se encuentra la mayoría. Y de eso influye bastante. Como te digo, esas personas, de pronto quienes sí tienen que comer, quienes sí tienen cubiertas otro tipo de necesidades, se pueden empezar a enfocar más en las otras necesidades ya un poco más que nos engloban a todos, como el cambio climático, como el género, como Y ni siquiera etcétera, así, etcétera, diría yo. etcétera. Y ni Porque a siquiera veces así. estás tan centrado en tus privilegios que no notas que otros no tienen esos mismos Pero privilegios. alguien que ni siquiera tiene que comer o alguien que ni siquiera tiene Ajá, cómo tampoco. estudiar, o sea, tenemos o tienen otras prioridades que creo que es lo primero que debemos ir solventando o se debe ir solventando para que se puedan ir cubriendo los siguientes temas que realmente son muy, muy importantes, pero lamentablemente mientras las necesidades básicas no estén cubiertas, Ujú, son temas que siguen quedando para segundo plano. Exacto. ujú. Lastimosamente. Aunque no nos guste, pero sí es verdad. Sí, pero recordemos que justo este debate hablaba de cuáles serán las obligaciones de los candidatos que van a asumir el poder en 2021. Y una de esas es la que estamos hablando ahora, cuáles serán sus prioridades en el establecimiento de políticas y el saciar las necesidades básicas serán intereses de algunos o no serán las necesidades de algunos dentro de sus prioridades de campaña. Entonces es importante también analizar ese punto. Habrá candidatos que consideren que es más importante potenciar a empresarios, potenciar a los negocios y que de ahí, como consecuencia, sigan beneficiando a las personas que no tienen muchos recursos, van a tener sus puestos de trabajo. Y por otra parte, habrán posiciones en donde se considere que al final la gente que tiene negocios ya tiene plata y hay que cobrarles un poquito más de impuestos para que esos impuestos se redistribuyan entre la demás gente y comiencen ellos a tener un poquito más de dinero sin garantizarles un trabajo o un ingreso fijo. Entonces, ahí viene la gran pregunta y el por qué nosotros cada semana nos damos este encuentro. Entonces, creo Porque que hablamos de política. ha sido un verdadero gusto conversar con ustedes. Les invito a que en la siguiente semana se unan y nos escuchen, planteennos sugerencias de dudas o de temáticas que quieran que tratemos nosotros aquí. Dennos a conocer, súmense, compártanlo con sus amigos. Estamos muy, muy dispuestos a generar en ustedes esa cultura de crítica y de cambio, porque nosotros aquí no tenemos la verdad absoluta. Al contrario, lo que queremos es darles varios puntos de vista desde nuestras opiniones en qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cuáles son las cosas que tenemos que analizar, porque de algo estamos seguros, no nos gusta lo que está pasando. Así es, Eric. Muchas gracias, chicos. Cris, Tabita, y la verdad este es un espacio muy importante. Jóvenes que nos están escuchando, adultos, candidatos, HDP, hablemos de política. Es Ellos momento, no, también. no, simplemente nos suban sus videitos, no nos bombardeen de mensajes vacíos. HDP, hablemos de política. Y bueno, para cerrar, quiero darles un tip. Muchas veces estamos cerrados a nuestra posición o a nuestro candidato y todo lo que nos digan no lo queremos escuchar y todo lo que decimos las otras personas no nos escuchan. Y eso también es por nuestra posición de querer defender nuestro punto de vista. Pero Ujú. creo que es muy sano a ti cuando estás solito, cuando nadie te ve, cuando nadie te va a decir, ah, le convencí, o ah, ya está pensando. Un gran tip es de tu candidato, del que elegiste, del que estás segura que no, o seguro que no vas a cambiar de opinión, empieza a ver los errores que tiene. Tú sola, sin comentar a nadie. No te estamos diciendo que empieces a hablar mal de tu candidato. Para ti Solo. solito. Mira o solo, mira los errores. Y de la oposición, mira lo bueno que tiene. Y así poquito a poquito también vamos a ir empatizando y seguro vas a poder tomar decisiones mucho más correctas. Y de pronto, como te digo, no cambias de opinión y te quedas con tu candidato o candidata, pero con una visión más real y menos idealista. Así que ese es mi tip y muchas gracias, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes una semana más. Sí, igual Igualmente, súper de acuerdo. sí, Yo, Tabita, Tabita, fíjate nomás, sigue nomás. sí, igual súper de acuerdo como que siempre como humanos tendemos a idealizar todo, las relaciones, y eso incluye también las relaciones políticas con los candidatos. Así que bueno, yo no tengo nada que contar, solo háganle caso al Landre, cacho. Y ya, que tengan igualmente perspectiva y dudas y que pensemos siempre que si no nos cuestionamos, no avanzamos y, y ya.
cuestionémoslo todo, a sus parejas también. Y que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Nos vemos, nos oímos y nos seguimos. Quiere crear rupturas amorosas, Tabita. Bueno, pues chicos, entonces, yo creo completamente de acuerdo con André. André no lo pudo haber dicho mejor. Así pueden tener una visión más objetiva, que es importante, ¿no? Si ustedes apoyan al gobierno, pues escuchen un poquito más de la oposición, quizás se sorprendan de por qué piensan como piensan los unos y por qué piensan como piensan los otros. Tratemos de tener un criterio objetivo, porque eso es lo importante. Lo importante no es criticar al otro, decir que lo que yo pienso es mejor, sino es tratar de ver el mejor y el progreso para todos. Muchas gracias chicos, gracias por escucharnos y la verdad es siempre será un honor. Y como dijo Eric, sus preguntas, sus cuestiones, aquí estamos dispuestos a HDP, a hablar de política. Chao, chao, hasta la próxima. Cuídense, Chicos, un abrazo inmenso, nos encontramos la siguiente semana. Que les vaya Nos muy bien vemos. con sus bye actividades. bye.